¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de pensamientos negativos? Sabes que están ahí, sabes que te hacen daño, pero no importa cuánto lo intentes, parecen volver una y otra vez. Esta historia contiene lecciones milenarias que te mostrarán cómo transformar tu mente y cómo encontrar la paz interior que siempre has buscado. Quédate hasta el final para descubrir el secreto de cómo controlar los pensamientos negativos de tu mente con esta antigua historia budista. Lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu vida para siempre. Hace mucho tiempo, en un monasterio aislado en lo alto de las montañas, vivía un joven llamado Kesin. Desde niño, Kesin había mostrado un gran interés por las enseñanzas budistas y el camino hacia la iluminación. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a notar que, aunque seguía las enseñanzas de sus maestros y practicaba diligentemente, algo oscuro empezaba a surgir dentro de su mente. Era como si una nube negra se asentara sobre su mente cada vez que intentaba meditar o estudiar. Pensamientos de duda, miedo y autocrítica llenaban su cabeza. ¿Por qué no puedo alcanzar la paz interior como los otros monjes? No soy lo suficientemente bueno, nunca alcanzaré la iluminación. Estos pensamientos, aunque él sabía que no eran reales, lo consumían día y noche. Un día, después de una sesión de meditación particularmente frustrante, Kesin decidió buscar la ayuda de su maestro, el venerable Zhao, un hombre conocido por su profunda calma y sabiduría. Maestro Zhao, dijo Kesin, con la voz temblorosa de frustración, no importa cuánto lo intente, no puedo deshacerme de estos pensamientos oscuros que se apoderan de mi mente. Siento que me estoy ahogando en ellos. ¿Cómo puedo controlar estos pensamientos negativos? Zhao lo observó con calma, sin mostrar ninguna reacción ante la confesión de Kesin. Después de un largo silencio, finalmente habló. Kesin, los pensamientos negativos no son enemigos que debas destruir. Son maestros disfrazados. Pero debes aprender a escucharlos sin dejar que te dominen. El primer paso en el control de tu mente es comprender que los pensamientos no son tú. Son nubes pasajeras en el vasto cielo de tu conciencia. Kesin, aunque intrigado por las palabras de su maestro, no podía evitar sentirse más confundido. ¿Cómo podía ver los pensamientos negativos como algo útil? ¿Cómo puedo verlos como maestros si me hacen sufrir tanto? Preguntó Kesin, con una mezcla de desesperación y curiosidad. Esa es una lección que tendrás que descubrir por ti mismo, respondió Zhao, con una sonrisa suave. Pero hay una historia que quiero que escuches, una que te ayudará a comenzar tu camino hacia la comprensión. Si tienes paciencia y sigues las lecciones que se revelan, aprenderás a controlar no solo tus pensamientos, sino también tu propia mente. Intrigado, Kesin asintió, dispuesto a aprender todo lo que fuera necesario para liberarse de los pensamientos oscuros que lo atormentaban. Zhao comenzó a narrar una historia que había sido transmitida a través de generaciones de maestros budistas. Hace mucho tiempo, dijo Zhao, en un reino lejano vivía un joven príncipe llamado Aran. Aran era amado por su pueblo y respetado por su sabiduría y bondad. Sin embargo, a pesar de sus cualidades, había algo que lo atormentaba constantemente, un dragón que vivía en las montañas cercanas a su reino. El dragón no era una criatura real, sino una metáfora de los pensamientos oscuros que surgían en la mente de Aran. Kesin escuchaba atentamente, notando las similitudes entre el príncipe Aran y él mismo. Zhao continuó. Este dragón, aunque invisible para los demás, era muy real para Aran. Siempre que intentaba descansar o meditar, el dragón lo atacaba con pensamientos de duda, miedo y autocrítica. Aran sentía que nunca sería lo suficientemente fuerte para derrotar al dragón, y cada vez que lo intentaba, el dragón solo se hacía más grande y más feroz. Kesin no pudo evitar interrumpir. Maestro, eso es exactamente lo que siento. Cuanto más trato de controlar mis pensamientos, más fuertes se vuelven. ¿Cómo puedo vencer a mi propio dragón? Zhao asintió lentamente, como si esperara esa pregunta. La historia no ha terminado, Kesin. Aran, al igual que tú, pensaba que debía luchar contra el dragón para encontrar la paz. Pasó años tratando de derrotarlo, usando todas las técnicas y estrategias que conocía, pero el dragón siempre volvía más fuerte. Hasta que un día, un anciano sabio le dio un consejo que cambiaría su vida para siempre. Kesin, ansioso por saber más, preguntó. ¿Qué le dijo el anciano? Zhao sonrió antes de responder. El anciano le dijo,
Aran, no puedes derrotar al dragón luchando contra él, porque cada golpe que le das lo fortalece. En lugar de eso, debes observarlo, conocerlo y, finalmente, aceptarlo. Solo entonces perderá su poder sobre ti. El silencio llenó la sala mientras que Sin procesaba las palabras del maestro. Zhao continuó. El dragón no es real. Es una creación de la mente de Aran, igual que tus pensamientos negativos son una creación de tu mente. No puedes derrotarlos peleando con ellos, pero puedes aprender a verlos por lo que realmente son, sombras en la mente. Después de escuchar la historia del príncipe Aran, Sin comenzó a meditar profundamente sobre lo que había aprendido. Pero aún no estaba seguro de cómo aplicarlo a su propia vida. Sabía que no podía continuar peleando contra sus pensamientos, pero ¿cómo podría simplemente observar esos pensamientos sin dejar que lo afectaran? Al día siguiente, Sin volvió a hablar con el maestro Zhao. Maestro, entiendo que mis pensamientos no son reales y que no debo luchar contra ellos, pero ¿cómo puedo observarlos sin sentirme abrumado por ellos? Zhao, como era su costumbre, respondió con serenidad. Sin, el primer paso para controlar los pensamientos negativos es simple, pero poderoso. Debes aprender a observar, no a reaccionar. Cada vez que un pensamiento negativo surge en tu mente, en lugar de luchar contra él o dejar que te controle, obsérvalo como si fuera una nube que pasa por el cielo. No intentes hacer nada. Solo observa. El poder del pensamiento proviene de tu reacción a él, no del pensamiento en sí. Sin asintió, aunque aún le costaba entender cómo esto podría ayudarlo. Decidió seguir el consejo de su maestro y comenzó a observar sus pensamientos en lugar de reaccionar a ellos. Durante los días siguientes, cada vez que un pensamiento negativo aparecía, Sin simplemente lo observaba, como si fuera un espectador de su propia mente. Al principio, fue difícil. Sentía que cada pensamiento oscuro tenía una fuerza abrumadora que lo arrastraba. Pero poco a poco, comenzó a notar algo sorprendente. Los pensamientos negativos, cuando no reaccionaba a ellos, empezaban a desvanecerse por sí solos. Una mañana, después de una larga sesión de meditación, Sin fue a ver a Zhao, emocionado por lo que había experimentado. Maestro, comencé a observar mis pensamientos en lugar de luchar contra ellos, y algo extraño sucedió. Los pensamientos que antes parecían tan fuertes comenzaron a debilitarse cuando dejé de reaccionar a ellos. Es como si su poder viniera de mi respuesta a ellos. Zhao lo miró con una sonrisa suave y dijo: así es, Sin. Los pensamientos, especialmente los negativos, solo tienen poder sobre ti si tú se lo das. Cuando los observas sin involucrarte, pierden su fuerza y se disuelven en la quietud de tu mente. Este es el primer paso para controlar tu mente, aprender a observar sin reaccionar. A medida que Sin progresaba en su práctica, comenzó a experimentar momentos de paz que antes parecían imposibles de alcanzar. Sin embargo, aún había pensamientos negativos que lo perturbaban, especialmente aquellos que parecían relacionados con su identidad, su valor personal y sus temores más profundos. Un día, Sin se acercó nuevamente a Zhao, buscando respuestas. Maestro, aunque algunos de mis pensamientos negativos parecen desvanecerse cuando los observo, hay otros que son mucho más difíciles de ignorar. Especialmente aquellos que me hacen dudar de mí mismo, que me hacen sentir que no soy lo suficientemente bueno o que nunca alcanzaré la iluminación. ¿Cómo puedo controlar esos pensamientos? Zhao lo miró profundamente antes de responder. Sin, esos pensamientos son más difíciles de disolver porque te identificas con ellos. Crees que son una parte de ti, que definen quién eres. Pero aquí está la verdad. Tú no eres tus pensamientos. Ningún pensamiento, positivo o negativo, puede definir tu verdadero ser. Sin frunció el ceño, luchando por comprender. ¿Cómo puedo no identificarme con ellos si los siento tan reales, tan míos? Zhao respondió con calma. Los pensamientos son como ecos en la mente. Pueden sonar fuertes, pero no son la realidad. Cuando un pensamiento negativo te dice que no eres lo suficientemente bueno, no es más que un eco de una creencia errónea. No tiene sustancia real. Si puedes recordar que los pensamientos no son tú, sino simples patrones mentales que vienen y van, comenzarás a liberar tu mente de su control. Sin reflexionó sobre esto profundamente. Durante las siguientes semanas, cada vez que un pensamiento negativo sobre su identidad o su valor personal surgía, repetía para sí mismo:
este pensamiento no soy yo. Al principio, fue difícil creerlo. Pero a medida que continuaba con la práctica, comenzó a notar que esos pensamientos que antes lo consumían empezaban a perder su control sobre él. Una tarde, después de una intensa sesión de meditación, Kesin volvió a hablar con Zhao. Maestro, he estado practicando lo que me enseñaste. Cada vez que un pensamiento negativo sobre mí mismo surge, me recuerdo que no soy ese pensamiento. Y aunque al principio me costaba creerlo, ahora siento que esos pensamientos tienen menos poder sobre mí. ¿Es esto lo que querías que aprendiera? Zhao asintió con satisfacción. Así, Keshin. Al no identificarte con tus pensamientos, comienzas a verlos por lo que realmente son, simples nubes pasajeras en el vasto cielo de tu conciencia. No importa lo oscuros o aterradores que parezcan, no son tú. Cuando logres entender esto en lo más profundo de tu ser, estarás un paso más cerca de controlar completamente tu mente. A medida que Kesin avanzaba en su práctica, comenzó a sentir una mayor libertad en su mente. Los pensamientos negativos que antes lo atormentaban comenzaban a desvanecerse, pero aún había momentos en los que esos pensamientos volvían con fuerza, especialmente cuando se encontraba en situaciones de estrés o dificultad. Un día, frustrado por la reaparición de esos pensamientos, fue a ver al maestro Zhao una vez más. Maestro, aunque he aprendido a observar mis pensamientos y no identificarme con ellos, todavía hay momentos en los que vuelven con fuerza y me siento abrumado. ¿Por qué siguen apareciendo? ¿No debería haberme liberado ya de ellos? Zhao, como siempre, respondió con calma y sabiduría. Kesin, la mente es como un jardín. Los pensamientos negativos son como malas hierbas que han crecido durante muchos años. No puedes arrancarlas todas de una vez. Requiere tiempo, paciencia y cuidado constante. Aunque ya has avanzado mucho en tu práctica, debes entender que el proceso de liberarse de los pensamientos negativos no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Kesin asintió, pero aún se sentía inquieto. Pero maestro, ¿qué debo hacer cuando esos pensamientos vuelven? A veces siento que he fallado en mi práctica. Zhao lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Kesin, este es el momento en que debes cultivar la paciencia y la compasión hacia ti mismo. El control de la mente no es una meta que alcances de una sola vez. Es un viaje continuo. Cada vez que un pensamiento negativo regrese, en lugar de frustrarte, recíbelo con paciencia y compasión. No te juzgues a ti mismo por tener esos pensamientos. En lugar de eso, trátate con la misma bondad que ofrecerías a un amigo que está sufriendo. Kesin reflexionó sobre estas palabras. Durante los siguientes días, cada vez que un pensamiento negativo volvía, en lugar de sentirse frustrado o derrotado, lo recibía con paciencia. Esto también pasará, se decía a sí mismo, recordando que la mente necesita tiempo para sanar y liberarse. Con el tiempo, comenzó a notar que al tratarse a sí mismo con compasión, los pensamientos negativos no solo se debilitaban, sino que también se volvían menos frecuentes. Kesin empezó a ver esos pensamientos no como enemigos, sino como oportunidades para practicar la paciencia y la autocompasión. Mientras Kesin seguía profundizando en su práctica, empezó a notar que muchos de sus pensamientos negativos estaban relacionados con el pasado o con el futuro. Se preocupaba por errores que había cometido y temía lo que podría ocurrir en el futuro. Esto lo mantenía atrapado en un ciclo de ansiedad y arrepentimiento. Un día, durante una caminata por el bosque, Kesin compartió sus pensamientos con el maestro Zhao. Maestro, me doy cuenta de que muchos de mis pensamientos negativos están relacionados con cosas que ya pasaron o con miedo sobre el futuro. ¿Cómo puedo liberarme de esos pensamientos? Zhao, con su sabiduría habitual, respondió. Kesin, el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. La única realidad que tienes es el momento presente. Los pensamientos negativos que te arrastran al pasado o al futuro son ilusiones que te alejan de la paz que puedes encontrar en el aquí y el ahora. El siguiente paso en tu práctica es aprender a anclarte en el presente. Cuando un pensamiento negativo del pasado o del futuro surja, tráete de vuelta al momento presente. La mente no puede controlarte cuando estás completamente presente. Kesin escuchó con atención y decidió poner en práctica esta nueva enseñanza. Durante los días siguientes, cada vez que un pensamiento negativo sobre el pasado o el futuro aparecía, se recordaba a sí mismo que esos pensamientos no eran la realidad. Se concentraba en lo que estaba haciendo en ese momento,
la respiración, el sonido del viento o incluso el simple acto de caminar. Al principio, fue difícil. Su mente estaba acostumbrada a divagar entre el pasado y el futuro. Pero con el tiempo, empezó a sentir una mayor sensación de paz. Al mantenerse en el presente, los pensamientos negativos parecían perder su poder. Un día, después de una larga sesión de meditación, Kesin fue a ver a Zhao con una sonrisa tranquila en su rostro. Maestro, he estado practicando la atención plena en el presente y he comenzado a sentir una paz que no había experimentado antes. Es como si, cuando estoy presente, los pensamientos negativos no pudieran tocarme. Zhao sonrió, satisfecho. Así es, Kesin. El presente es donde reside la verdadera paz. Cuando estás plenamente presente, los pensamientos negativos no tienen lugar en tu mente, porque no pueden existir en la realidad del ahora. Este es uno de los secretos más poderosos para controlar tu mente. A medida que Kesin continuaba en su camino, empezó a notar que, aunque los pensamientos negativos aún aparecían de vez en cuando, ya no lo afectaban de la misma manera. Sin embargo, aún había momentos en los que se sentía atrapado en un pensamiento particularmente doloroso, como si no pudiera dejarlo ir. Un día, compartió esta inquietud con el maestro Zhao. Maestro, aunque he aprendido a controlar muchos de mis pensamientos negativos, a veces hay pensamientos que parecen quedarse más tiempo de lo que deberían. Me siento atrapado en ellos. ¿Cómo puedo dejarlos ir más fácilmente? Zhao lo miró con serenidad y dijo: Kesin, una de las verdades fundamentales del budismo es la impermanencia. Todo en la vida, incluidos los pensamientos, es impermanente. Ningún pensamiento puede quedarse para siempre, a menos que tú lo sostengas. Los pensamientos, como todo lo demás, vienen y van. El problema no es que el pensamiento se quede demasiado tiempo, sino que tú te aferras a él. La próxima vez que sientas que un pensamiento te atrapa, recuérdate a ti mismo: esto también pasará. Kesin tomó estas palabras a pecho. Durante las semanas siguientes, cada vez que un pensamiento negativo parecía quedarse más tiempo del necesario, simplemente lo observaba y repetía para sí mismo: esto también pasará. Con el tiempo, empezó a notar que los pensamientos, por más intensos que fueran, siempre terminaban por desvanecerse si no los retenía. Al cabo de un tiempo, fue a ver a Zhao una vez más. Maestro, he estado practicando la aceptación de la impermanencia de los pensamientos y ahora entiendo lo que querías decir. Incluso los pensamientos más oscuros se desvanecen si no me aferro a ellos. Siento una libertad que no había sentido antes. Zhao sonrió, sabiendo que Kesin había dado un gran paso en su camino hacia la liberación mental. Kesin, has comprendido uno de los mayores secretos de la mente. Los pensamientos no tienen poder propio. Son impermanentes y su existencia depende de tu atención hacia ellos. Al comprender esto, estás liberando tu mente de su dominio. Con el tiempo, Kesin llegó a dominar las enseñanzas de Zhao sobre el control de los pensamientos negativos. Ya no se sentía atrapado por ellos, y su mente era más clara y tranquila que nunca antes. Sin embargo, había algo que aún no comprendía del todo, como encontrar una paz interior duradera, una que no dependiera de la ausencia de pensamientos negativos. Un día, Kesin se acercó a Zhao con su última pregunta. Maestro, he aprendido a controlar los pensamientos negativos, a no identificarme con ellos y a dejarlos pasar. Pero ¿cómo puedo encontrar una paz que permanezca, incluso cuando los pensamientos negativos aparezcan? Zhao, como siempre, respondió con sabiduría. Kesin, la paz interior no se encuentra en la ausencia de pensamientos negativos, sino en la comprensión de que esos pensamientos no tienen poder sobre ti. La verdadera paz proviene de saber que eres más grande que cualquier pensamiento, más vasto que cualquier emoción. Eres como el cielo, y los pensamientos son solo nubes pasajeras. La paz que buscas ya está dentro de ti. Solo necesitas reconocerla. Kesin, al escuchar estas palabras, finalmente comprendió. La paz que había estado buscando no estaba en luchar contra sus pensamientos, ni siquiera en controlarlos. Estaba en aceptar su verdadera naturaleza, más allá de los pensamientos y emociones. Y así, Kesin descubrió la clave para controlar los pensamientos negativos de su mente. A través de la observación, la paciencia, la atención plena en el presente y la comprensión de la impermanencia, Kesin encontró la paz que tanto anhelaba.
Aprendió que los pensamientos no son enemigos, sino maestros que nos muestran el camino hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Esta antigua historia budista nos enseña que el verdadero control de la mente no reside en luchar contra nuestros pensamientos, sino en aprender a verlos por lo que realmente son, nubes pasajeras en el vasto cielo de nuestra conciencia. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con aquellos que también buscan la paz interior.